Las humanidades son la reflexión que busca ser sistemática sobre el arte, la valoración del ser humano, la perspectiva en el tiempo, histórica. Supone la capacitación para las curadurías, supone también hoy en día un humanismo digital que ha empezado a estar muy presente y que ya es indispensable hoy en día entrar a él para entrar a las humanidades desde una contemporaneidad sistemática, ¿no? Entonces, las humanidades son esta reflexión sobre el ser humano y que busca ser sistemática, la filosofía, la estética, dentro de la filosofía y todas las ramas de la filosofía, ¿no? La teoría del conocimiento, es decir, algo que nos permita conocer al ser humano y ubicarlo en su contexto. Bueno, lo que pasa es que la gran investigación no está puesta en las humanidades, ¿no? Toda la tecnología de guerra, la ciencia puesta en la guerra, pues no son para las humanidades. Todas las grandes investigaciones de las empresas, pero no es lo importante el humanismo, es decir, el enaltecimiento edificante del ser humano sistemáticamente, ¿no? Sino el negocio, business, el dinero, ¿no? Eso es lo que mueve estas grandes investigaciones y por tanto la ganancia que está al frente de las grandes multimillonarias cifras de investigación que tienen estas empresas, ¿no? En fin. Bueno, lo que pasa es que la demanda externa hace que la universidad no ponga las miras fundamentalmente en las humanidades, en general, hay excepciones, por supuesto. Y muchas universidades, las grandes universidades del mundo, siempre cuidan tener por lo menos algunos ámbitos destinados a las humanidades. Bueno, me parece que sistemáticamente se iría a la baja en la comprensión del ser humano y en la capacidad expresiva que dé dignidad, perspectiva humana, bienestar psíquico y social. Y claro, las humanidades casi se confunden a veces con otras ciencias, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, la apreciación de la literatura, pues uno tiene que pensar en la lingüística, en la semiótica, en la semiología, que están como en una frontera entre humanidades y alta ciencia, ¿no? Y claro, ver también cómo se van integrando nuevas, no solo multidisciplinas, sino interdisciplinas que generan modelos peculiares de colaboración o de plano transdisciplinas como la neurolingüística, por ejemplo, que supone un estudio duro de las estructuras del cerebro, de las formas de la sinapsis, y ve también sistemáticamente y cómo el lenguaje potencia, motiva, estimula estas funciones, ¿no? Entonces, es una transdisciplina. Bueno, la química y la física, bueno, pues es que hay un delgado punto en que se unen y de repente también existe ya la fisicoquímica, ¿no? Aquí en la UAM Iztapalapa tenemos fisicoquímica como ya carrera, ¿no? Entonces, sí, desde luego la física investiga sistemáticamente la materia, la energía y formas múltiples de medición, ciertamente, ¿no? Pero trata de presentar con precisión sus propiedades y hay una gran cantidad de interpretaciones desde las ciencias humanas a esta acción de las ciencias humanísticas, ¿no? Popper, cuando piensa la falsación, está pensando en perfeccionar las ciencias duras también, ¿no?
Bueno, Thomas Kuhn, cuando ve los paradigmas, cómo se construyen los paradigmas, qué son, cómo se proyectan los paradigmas, está ciertamente abonando a la crítica sistemática de la alta ciencia, y estamos desde el humanismo. Y cuando Lakatos se plantea los grandes problemas de investigación, los grandes proyectos de investigación que unifican sistemáticamente al pensamiento científico, pues estamos pensando en unas humanidades que integran, proyectan y posibilitan la sistematicidad de la alta ciencia dura. Bueno, me parece que la enseñanza de la ética y la moral no debe ser un discurso que invite. Sí debe haber una sistematicidad, pero me parece que sin el arte desde el cual la gente se enamora de un valor que el valor es una noción nunca perfectamente caracterizada en términos de conceptos nítidos, de ideas claras y distintas. Pueden haber muchas ideas claras y distintas en torno a un valor, pero finalmente hay una noción en el ser humano que está más allá de cualquier definición. Uno puede decir que el respeto es algo central y conceptuarlo, por ejemplo, respeto es ver valor en el otro, pero podrían haber muchas otras formas de pensar el respeto, ¿no? La cortesía, la consideración al otro, en fin. Y siempre habrían nuevos aspectos. Me parece que algo fundamental es que se enamoren de esa noción por la vía del arte, el arte de la narración, del cuento, de la novela, del cine, y enamorándose de eso, que pasen al diálogo. ¿Y por qué? ¿Y cómo colaborar? ¿Y por qué colaborar? ¿Y qué ganaron al colaborar? ¿Y qué hubieran perdido si no hubieran colaborado? Y entonces el estudiante se centra en la idea de colaboración desde un punto de vista práctico y desde un punto de vista de contemplar aquello que ya le gustó, una narración con la que ya se identificó. Si no hay esta primera identidad, esta experiencia que se identifica, no se puede pasar a la otra dimensión. Entonces, a partir de ahí generar un ámbito nuevo que son condiciones para el diálogo. Uno no puede compartir toda su intimidad con nadie, ni con la pareja, pero hay espacios de diálogo que se generan y que hacen posible esto. Y sin embargo hay que tener una visión crítica de cómo se está dando, porque algo que se da muy bien con un método, siguiendo ese método puede empezar a estar mal. Es como esta figura de la asíntota en geometría, ¿no? Se acerca cada vez más y con el mismo impulso y bajo el mismo sistema se aleja. Si no hay una visión crítica de cómo entrar a la asimilación del valor por parte del estudiante. No se puede empezar por allá, es aberrante, pero se tiene que ir allá. Es decir, y se tiene que ir allá en espacios de diálogo que se hayan generado mediante expresiones artísticas. El arte es básicamente expresión. Benedetto Croce lo consideraba que era el centro del arte, la expresión. Ahora, esa expresión, ¿cómo expresa algo valioso y posibilita que el estudiante se enamore de aquello, ¿no? Bueno, nosotros hemos tratado en secundaria, mediante ciertos sistemas, empezamos, por ejemplo, con un pequeño bossa nova para pensar la física. Y entonces, antes de ir a consultar sistemas de medición, por ejemplo, sistemas de medición como cómo fue que en el siglo pasado, principios del 20, antepasado, principios del 20, se logró medir la velocidad de la luz. Es portentoso, ¿no? Y Einstein, ¿qué hubiera sido del pobre Einstein si no hubiera tenido la medición de la luz previamente dada, ¿no? Entonces, claro, pudo hacerlo. Entonces, pero antes de empezar ahí, vamos a tener un momento sabroso. Entonces, le ponemos un bossa nova, que la física metódica investiga
materia, energía y formas para medirla, investiga sus propiedades sin cambiar su naturaleza, precisa sus regularidades y lo hace con gran certeza. Bueno, esto los estudiantes lo bailan antes de ir a la biblioteca, y en la biblioteca también tienen que bailar y colaborar a investigar sistemas de medición, algo tan importante como la medición de la velocidad de la luz. ¿Y por qué Einstein no hubiera podido hacer nada de nada si no tiene eso? Porque su factor fundamental para pensar el universo es la velocidad de la luz, ¿no? ¿Y cómo es que esa velocidad de la luz no cuenta con inercias anteriores? Bueno, si desde un ferrocarril nos lanza una pelota de fútbol o de béisbol, bueno, esa pelota tiene la fuerza de mi brazo que lanzó más la velocidad del ferrocarril, pero la velocidad de la luz nunca se condiciona por nada. Salga de donde lanza, siempre es constante. Y esa constante hace posible el entendimiento de la relatividad. Bueno, pero para esto necesitan juegos en donde empiecen a ver esto. Y uno es este juego, y antes tenemos otras narrativas, y ellos tienen que construir su narrativa de la historia con la que se logró este objetivo tan importante, medir la velocidad de la luz, ¿no? Que dio lugar a múltiples, todo el desarrollo de la ciencia física, o si no todo, gran parte del siglo XX, fue a partir de esta gran oportunidad de medición que se generó con un ingenio insólito. Bueno, como principio no se puede tener cuidado de nada si uno no tiene cuidado de sí mismo. Así como en el avión que le dicen, si va viajando con alguna gente discapacitada o con un menor, primero póngase usted la mascarilla y luego póngasela. Porque si uno no tiene seguridad en la operación, uno no puede ayudar fácilmente. Puede tener una ayuda, pero a lo mejor es contraproducente a la larga, ¿no? Se trata de ver cómo nos definimos. Son nuestra propia estructura la que hace posible la colaboración con el otro. Entonces, esto tiene que ser muy claro. Y además, hay que partir no solo de que vamos a llegar a la resolución de conflictos, bueno, eso desde luego, pero hay que partir de la idea donde yo soy solución. Mi fortaleza, mi verdadero valor es que ante un conflicto o ante cualquier otra cosa, la solución, ¿saben quién es? Yo. Esto no es ego. El respeto se puede dar gracias a que en respetar, primero yo. En dar respeto, primero yo. En recibir respeto, en ser respetado, primero tú. Y si esto es un principio fundamental de la educación, el estudiante se siente orgulloso de su capacidad de tolerancia y de superación de los conflictos. Esto debe de anteceder a cualquier mecanismo que pretenda solucionar conflictos. Si antes cada quien en su estructura interna no define fundamentalmente su valor, su potencia, su posibilidad, esto hace la resiliencia. La resiliencia no se puede enseñar de otra manera. Tiene que ser en solucionar los problemas, primero yo. En darte respeto, primero yo. Y desde este punto de vista, y claro, hay otros muchos mecanismos, ¿no? Bueno, la responsabilidad es algo que también empieza así, por el primero yo. Y supone el amor propio, el sentido de valer. Y uno tiene que dar mecanismos, narrativas, que le permitan ver la grandeza de la responsabilidad. Pero no responsabilidad de obedecer a la maestra, no responsabilidad de hacer mi tarea. Esas no son responsabilidades fundamentales. La responsabilidad, bueno, y tenemos canciones al respecto que dicen más bien responsabilidad de ser amigo, responsabilidad de compartir, responsabilidad de hallar contigo el modo de hacer al mundo feliz. Bueno, esta responsabilidad no parte de allá, parte de aquí. Yo soy el que sabe cómo. Es responsabilidad de mis palabras, responsabilidad de mi actitud, responsabilidad de mi contento, responsabilidad de mi salud. Y vamos a reflexionar cada una de estas cosas. Y cuando se enfrenta un conflicto, las dos partes del conflicto pueden partir de la idea de la solución soy yo. Más que tú tuviste la culpa, esto no importa aquí.
Sí importa, pero no importa, ¿no? Es esto. Y luego otra vez lo cantamos y la canción y el relato y el diálogo toman una dimensión superior. Más bien la tolerancia es un mal gesto, una mala expresión que me afecta, que me duele, y me hago guaje, pienso, la solución soy yo. Y pienso también en cosas que me gusten. Si tengo un cielo tan bonito como este, pues lo veo y digo, qué sol, qué belleza, gracias, qué bien, ¿no? Y entonces, claro, uno cambia canal. Y la gente que dijo esto, cuando cacha que uno lo vio y que uno no se alteró, le da pena. Y queda como el mecanismo extraño de la magia de la tolerancia, es que aquel que hizo esto que estaba mal, este mal gesto, se siente mal. Y quiere como pedir una disculpa, pero no puede pedir la disculpa. Entonces tiene que hacer algo bueno para quedar bien. Esta condición fortalece al tolerante. Pero claro, uno tiene que ver hasta dónde es la tolerancia y hasta dónde, pues ni modo. Sin la reacción automática que me saque de mi control, pero tengo que afrontar, ni modo, ¿no? Y socialmente, pues también sucede así. Bueno, me parece que hay que empezar por narrativas positivas, edificantes, donde uno encuentre vitalidad para muchas cosas, ¿no? Para infinita cantidad de cosas. En el programa que nosotros tenemos en primaria son alrededor de 250 cuentos. Entonces, todo esto es un imaginario amplio y corresponden a canciones, porque una vez que se tiene esta perspectiva, hay que pasar a dialogarla, ¿no? ¿Y cómo respetó fulano a perengano? ¿Y de qué manera? ¿Y qué? En fin, esto que ya dijimos. Y entonces, con estas preguntas del maestro, se inicia un diálogo, pero cuando el adolescente responde, implícitamente se está comprometiendo. Ahora, y se van diciendo cosas muy positivas, normalmente, porque además aquel acto, aquella cuento, aquella narración, aquel reportaje fue muy positivo. Entonces, hay condiciones, ¿no? Y se analiza esa positividad. De tal modo que estamos entrando a una dimensión racional donde se desagregan las acciones del cuento y se vuelven principios en el diálogo. El diálogo es muy importante. Me parece que lo que hay que contemplar no es que se exprese toda mi intimidad o mi convicción, sino que haya un espacio de diálogo. Ni en la pareja, ni en los negocios, ni en ningún lado se puede compartir toda la intimidad. La cosa es qué tipo de ámbito generamos para compartir esa parte. Él y ella, después de un acto erótico sexual, no van a tener la misma perspectiva. Imposible. Pero pueden tener espacios dialogables y ser muy claro que no es la misma perspectiva más que en ese escenario que generamos, ¿no? Es jugar y discutir esto. En la interculturalidad pasa lo mismo. No se puede compartir toda la otra cultura. No. Pero hay ámbitos donde podemos compartir y podemos dialogar y acercarnos, ¿no? En ese sentido, las humanidades me parece que son fundamentales para generar estos espacios, generar estas narrativas y luego, claro, dibujarlo, una impronta que en el dibujo, pues uno representa aquello de alguna manera y hacer exposiciones, dialogar las exposiciones de aquella narrativa y luego, ¿por qué no moverse adecuadamente, bailarlo? Es fundamental. Por lo menos la experiencia que tenemos es que tanto niños con déficit de atención como niños hiperactivos se tienden a sintonizar. Bueno, en 1938, poco antes de morir casi,
uno de los más grandes genios del principio del siglo XX, Edmund Husserl, él decía que es importante rememorar, y la ciencia frecuentemente solo quiere ver sus fórmulas, sus estructuras. ¿Qué sirve para hacer y pasar a la dimensión tecnológica? ¿No? Dice, hay que rememorar las teleologías, que telos es finalidad, fin, ¿no? ¿Cuáles son los fines que han seguido estas ciencias anteriores? ¿Qué está implícito en esos fines? ¿Qué deformaciones, frecuentemente de carácter ético o de otro carácter, se han ajustado haciendo una tarea malandrina contra la mente para ser lo que son? Hay que recuperar esa teleología y para eso se supone una historia de la ciencia que es fundamental para hacer la buena ciencia. Y la gran crítica a la ciencia europea era que no rememoraba suficientemente. Y esto es un asunto de humanismo, la historia. Pues sí, hay que revalorar, por ejemplo, esta historia. Por ejemplo, la posibilidad de tener buen humor. Claro, aquí estamos hablando de fórmulas que puedan tener vitalidad y sean vitalizantes, aunque aparentemente puedan no ser. Eso no es real, no, pero vitaliza los sentimientos, ¿no? Cuando Pablo Neruda va diciendo que no le podía llamar madrastra a esa maravillosa mujer que se había casado con su padre. Dice, pues si ella con los sacos de harina hizo los calzoncillos de mi infancia, pero si ella ibas repartiendo el áspero cereal de la pobreza como si hubiera sido repartiendo un río de diamantes. Esta es vitalidad del lenguaje, ¿no? Y bueno, creo que la neurociencia, y especialmente la neurolingüística, no tendría gran cosa que hacer si no fuera vitalizada por estas perspectivas vitalizantes, ¿no?